Ezequiel, capítulo 14, verso 9. Estoy demostrando aquí qué clase de ángeles son los que atan la cizaña en manojos. ¿Qué clase de ángeles, qué clase de mensajeros? Son mensajeros terrenales, ungidos, falsos cristos. Solo tuvieron que enfrentar muchos los profetas del Antiguo Testamento. Mira Ezequiel capítulo 14, verso 9. Y oiga y grábeselo, o yo porque no estoy inventándoles, estoy leyendo la Biblia, para que ustedes vean cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, mientras el rey aparece, que será pronto. Dice el verso 9, capítulo 14, verso 9. Y cuando el profeta, mensajero, porque los profetas eran mensajeros y predicadores, eran como ángeles, ¿no? Llevaban mensajes. Ángel significa mensajero, hermano. Y hay mensajeros terrenales y hay mensajeros celestiales. Y cuando el apóstol Juan habla en Apocalipsis y el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, ese ángel está en la tierra. Es el mensajero a la iglesia que está en la tierra, no en el cielo. Grábeselo. Dice, cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y por supuesto cuando haya cumplido su propósito, dice, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo de Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más de todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Grábeselo. Acuérdese que la palabra ángel, o sea, es la misma palabra griega, angelos con doble G. La traducción es mensajero. Esa es la traducción al español. Y podemos traducirlo como ángel y mensajero, y la traducción está bien. Pero entonces hay mensajeros terrenales y celestiales. ¿Había usted leído alguna vez en su Biblia lo que acabo de leer? Cuando el profeta fue engañado y hablara de palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Y eso es lo que Jeremías estaba lamentando. ¿Cómo has engañado? Lo decía aquí. ¡Ay, Jehová, verdaderamente! En gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis. Porque eran todos los profetas que se levantaban antes del cautiverio, antes del juicio, predicaban paz. Y escúchelos a todos el día de hoy, en todas partes, hablando de paz. Ya esto pasará, todo quedará bien, todo está bien, sigamos adelante, estemos orando, que Dios sanará la tierra, y todo por el estilo, creando falsas expectativas y esperanzas. No están recogiendo a nadie para llevarlo a Cristo, sino vamos a seguir adelante. Pero ahí lo leímos, no puede estar más claro. Yo Jehová engañé al tal profeta. Entonces en Jeremías capítulo 5, Jeremías, capítulo 5, verso 31. Dice, los profetas profetizaron mentira.
y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Todo eso era cizaña, hermano. ¿Se da cuenta? En Israel también hubo esto de la cizaña y el trigo. Llegó un momento en que hubo una separación y vino Nabucodonosor, a quien Dios lo llamó su siervo, que era un rey pagano, y destruyó la ciudad amada y el templo de Jerusalén y llevó cautivo a los judíos. Y el juicio de Jeremías que él profetizaba se cumplió. Por eso entonces, en este tiempo, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, y verso 11, dice la Biblia: por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí, en la versión antigua: por esto Dios les envía operación de error. Toda esta gente saltando y brincando y diciendo el Espíritu me habla, y temblando y saltando y bailando y trepándose en las sillas, tirándose en el piso. Todo eso es una operación de error que atrae a las personas, a muchas personas. Dios les envía un poder engañoso, una operación de error, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos son los ministros. Estos son los ministros, hermano, los ungidos y los falsos profetas que vendrían. Entonces nos vamos a donde dice Mateo capítulo 13 de nuevo, versículo 30, que es el que estamos interpretando. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos. Ahora esa palabra manojos, vamos con los manojos, que es lo que exactamente ha sucedido después de la Reforma. Cuando solamente estaba la iglesia romana, y todo el que no se sometía era torturado y atormentado y asesinado como hereje. Manojos, esa palabra en el griego se dice desme, que significa manojos o bultos. Y en este caso son manojos porque son para recogerlos con las manos y después echarlos. Y estos manojos son, yo busqué la palabra manojos en el español y dice que son tallos delgados, todos juntados y atados con una cuerda para ser llevados y colocados en bestias de carga o llevados por manos de hombres. Así que estos manojos que no se explica qué son aquí. Ahora que ustedes han escuchado todo esto, no son otra cosa que las denominaciones. Son las denominaciones. Fíjese bien. Están todas ya, por eso le digo, estamos pasados, ya estamos en el tiempo. Porque los manojos ya fueron separados. Fíjese usted, hermano y hermana, que entiende todo esto, que son 4 personas, 5. ¿Cuán lejos usted se encuentra de las denominaciones? Compárese. ¿Cuán lejos está usted de eso ya? Para que usted vea que esto ya se cumplió delante de nuestros ojos. Y desde la Reforma en adelante comenzó la madre ramera, porque esto fue revelado a Juan, esto no lo estoy inventando yo, lo de los manojos.
Mire, yo les voy a leer una escritura de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículos números 12 al 15. Dice así la Biblia. Entonces, sería esta. 12 al 15. Sí, aquí está. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es una promesa, ¿verdad? ¿Pero qué respondieron ellos? Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Acuérdese, en Babilonia. Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Esto de los manojos es algo que se manifiesta en la Biblia. La madre de todas las denominaciones fue la primera denominación, la iglesia romana, llamada católica o universal. Les leo Apocalipsis capítulo 17, verso 5, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Vamos a interpretar esto un poquito para que usted lo entienda. Esa bestia escarlata no es otra que el mismo diablo. Entonces mire esto. Mire lo que dice aquí. Llena de nombres de blasfemia. Escarlata, una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Y entonces, esos nombres de blasfemia, ¿quiere que yo se los cante aquí? Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia de Dios del Evangelio Completo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Agua Viva, Iglesia aquí, Iglesia acá, Tabernáculo Piedra Angular o Piedra de Corona, Tabernáculo Branham, o cualquier nombre que se le ocurra a un hombre para inscribir una denominación en el gobierno, el cual las ve a todas como negocios y son parte del mundo del diablo. Nunca un apóstol se registró con el gobierno de Roma. Todos eran clandestinos. Se reunían en sus casas y oraban, predicaban. No tenían nombres ni tampoco los inventaban. Pero esta bestia sobre la cual estaba esta mujer estaba llena de nombres de blasfemia, porque son nombres de denominaciones inventadas por hombres inspirados por este espíritu de error que opera entre la cizaña. Inventados por líderes, ángeles mensajeros que van creando cada vez más, juntándose los manojos diferentes. Y la mujer, verso 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, color de los cardenales de Roma, y adornada de oro, miren esa catedral de San Pedro en el Vaticano, y de piedras preciosas y de perlas
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Oyó, misterio. Ya no es misterio. Babilonia, la misma nación que se llevó cautiva a Jerusalén. ¿Lo ven? A la iglesia la llevó cautiva también. Esta gran Babilonia, dice, Babilonia la grande. Así fue llamada Roma, siempre fue Roma. Recuerden que Juan estaba en el Imperio Romano en ese tiempo. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ella es madre de rameras. Los manojos, las denominaciones protestantes, evangélicas, pentecostales, bautistas, anabaptistas, todo lo que salió después, no son otra cosa que fruto del vientre de esta prostituta. Madre de todas las rameras y de todas las abominaciones. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ya ustedes saben, ya se lo he dicho, cómo mataban. Dice, ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, que pronto van a resucitar. Y cuando yo la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y está. Entonces, ahí después escribe y declara cómo esta bestia, esta mujer está sentada sobre 7 montes, que son casualmente los 7 montes que rodean la ciudad de Roma. ¿Lo ven? Es Roma. Entonces, estas rameras, hay 33.000 rameras que nacieron de allí. Y fueron todas fundadas por algún hombre mensajero, por algún falso profeta mensajero o un ángel. Y eso no es otra cosa. Versículo 30 del capítulo 13 de Mateo, que los manojos que han sido ya atados para ser quemados. O sea que ellas crecieron juntamente y llegó un momento en que comenzaron estos ángeles terrenales, líderes, ¿verdad?, enviados, que ataron en manojos estos bultos, manojos de cizaña para quemarlos. Y eso ya sucedió. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y dígame usted si no son estos mensajeros, predicadores y supuestos siervos de Dios. Mateo capítulo 7, verso 22, 23. Todos ellos hicieron la voluntad de Dios. Atar la cizaña en manojos. ¿Ve? Muchos manojos. En una de las fotos le voy a mandar fotos de esos manojos para que ustedes vean que son cosas que son toda la paja, toda la cizaña, toda la hierba unida, amontonada en un bulto y amarrada con una soga. Para que usted vaya entendiendo. Y entonces puestas en diferentes lugares para ser recogidas todas y echadas en el fuego, porque no sirve, eso es paja. Y la cizaña, como es venenosa, no se le puede dar de comer a los animales. Solamente lo que le espera es el fuego. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, y dígame si esto, trate de comprobarme que estas personas que van a hablar aquí no son ministros y predicadores,
que vienen en el nombre de Jesús y predican en el nombre de Jesús, pero falsamente, porque realmente predican en el nombre de su denominación. Y son como trampas. Eso lo vamos a ver ahora con la siguiente interpretación, cuando el Señor dice tropiezos y escándalos. Estas son las trampas en que hemos caído algunos de nosotros, porque ellos predican en el nombre de Jesucristo. Ellos dicen eso con su boca, pero en realidad lo que están es aumentando la membresía de sus manojos, de sus denominaciones. Entonces dice aquí el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, les dice Señor a Jesús. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? O sea que estos echan fuera demonios. Y los demonios les obedecen, pero en realidad lo hacen para engañar. Pretenden obedecer, pero cuando salen los demonios de las personas, ellos se quedan con las mismas doctrinas falsas allí. Así que todo es un engaño, una pretensión, algo sumamente parecido. O sea, es la cizaña que tiene esa semejanza al trigo, pero que sigue sin la semilla derechita, que no se agacha, que no se humilla y que no cambia de color. Dice, no profetizamos en tu nombre, o predicamos. No dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos son ángeles mensajeros, predicadores, líderes denominacionales que no conocieron a Jesucristo, sino que utilizaron la palabra para ajustarla a sus credos y edificar sus denominaciones. Los manojos que se han multiplicado por todo el mundo y de los cuales ya usted se siente lejos. Algunos que me escuchan, piénselo, cuán lejos usted se siente. Hermano, yo me siento tan lejos de esas denominaciones que para mí es como si no existieran. Dios nos ha llevado tan lejos de eso, nos ha quitado todo eso de en medio y están todas amontonadas en diferentes partes con diferentes nombres por sus líderes que están aquí diciendo, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. Pero, como vimos en Jeremías, Dios los destruirá, pero Dios los dejó ir, Dios los utilizó, como utilizó a Nabucodonosor para esparcir a Israel y destruir Jerusalén y el templo. Y como ya leímos en Jeremías, cómo Jeremías se quejaba, cómo verdaderamente has engañado al pueblo, diciéndole paz. O sea que todo va a ir bien, no importa lo que tú creas, tú te vas para el cielo. Usted no se ven, hermano, todo el tiempo que una persona se muere la mandan para el cielo, que descanse en paz, dice. Y la persona está atormentada en un infierno. Ese es el reino de los cielos en estos momentos, hermano. Y esos manojos son las denominaciones donde están amontonados, ¿verdad? Como vimos acá. Y dice, el Señor le dijo, nunca os conocí. O sea, el Señor no tiene nada que ver con eso. Porque ellos no aceptaron, es más, intoxicaron la palabra de Dios. Y han hecho que la gente los siga a ellos y siga a sus denominaciones. Y lo que hacen es convertir a la gente en miembros de iglesia y no en hijos de Dios nacidos de nuevo. Así que tenemos que seguir adelante. Estas denominaciones no son más que tropiezos y escándalos e iniquidad, que es la interpretación que el Señor nos ayuda con el verso 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Oiga esto, no es que van a ser raptados,
Pruébeme a mí que la cizaña es recogida y llevada al cielo. Es una separación. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, esta palabra tropiezo en la versión antigua se traduce escándalos y el griego es scandalon, que significa palo de trampa o una trampa. ¿Qué son estos manojos ya formados? Porque ya los manojos están atados, hermanos. Y es posible que todavía se estén atando más manojos y estén inscribiéndose nuevas denominaciones en este mundo. ¿Lo está comprendiendo? Los manojos, eso es para nosotros. Los apóstoles, yo no creo que ellos pensaban que esto iba a terminar así, hermano. Esto está horrible lo que estamos viendo ahora. Es un verdadero apestoso vómito. Porque ya Dios vomitó esta edad hace mucho tiempo. Y cuando usted deja el vómito mucho tiempo sin limpiarlo, se convierte en algo apestoso y aborrecible. Entonces, esto de tropiezo se traduce escándalo, que en el griego tiene que ver con un palo de trampa, con una trampa. Y no son estas denominaciones trampas para todos los que quieren buscar a Dios. Hermano, si una persona en la calle que dice yo quiero buscar a Dios, de una vez se mete en un manojo y se une al manojo y lo bautizan sin mencionar el nombre y se convierte en miembro de la iglesia y comienza a diezmar y comienza a vender chicha. Aquí en Panamá le decimos chicha a los refrescos y otras cosas para edificar templos más grandes, para que quepan más cizaña en esos manojos. Los mismos templos son los templos que construyen, construyen estos edificios, son las sogas con que amarran a la cizaña. Y estos líderes son segadores humanos que cosechan cizaña y la amontonan por miles y miles sin saber que Dios los está usando para llevar todo eso a la gran tribulación. Más claro que eso no puede estar, hermano. Vamos a entrar en lo que es el trigo después. Entonces, son trampas, claro que son trampas estas denominaciones. Yo caí en esa trampa. Cuando me enseñaron y me dieron, ¿cree la Biblia? El muchacho de enfrente me dijo, te tienes que congregar. Porque iba a agarrar ese versiculito, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y con eso sugestionan a las pobres personas y los obligan a reunirse en esas tumbas llenas de muertos y a recibir veneno de cizaña, cosas y doctrinas tóxicas y venenosas. Más clarito que esto no puede estar. Son trampas. Yo caí en la trampa y me fui y me metí en uno de estos manojos y fui parte del manojo. Entonces un pedazo de trigo estaba ahí metido con la cizaña. Lo que pasa es que eso es imposible, que un trigo se convierta en cizaña. Pero es precisamente por eso es que no se puede arrancar la cizaña antes del tiempo de la siega. Tienen que crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Y este es el tiempo de la siega. Dios está separando. Compare lo que usted sabe ahora con lo que usted sabía antes de escuchar estas enseñanzas. Compárese y fíjese hacia dónde está jalándolo el Señor, hacia dónde está jalando todo esto. Si es alguna otra cosa aquí abajo o es algo que no está en este mundo.
Porque el alfolí de Dios, yo quiero que usted me pruebe con la Biblia que el alfolí espiritual de Dios, el alfolí que habla aquí, está en alguna parte de este mundo. No, lo que hay en este mundo son los manojos de cizaña destinados para la gran tribulación, juntados por los segadores terrenales. Que se convierten en trampas. Y yo creo que todos los que estamos escuchando esto hemos caído en esas trampas. No hemos sido, hemos caído en la trampa y hemos permanecido dentro de esos manojos por mucho tiempo, pero aquí estamos, hermano. Porque Dios está haciendo separación. Nosotros estuvimos allí, pero no pertenecemos allí. Usted no es hijo del diablo. Usted es hijo del reino. Pero estos manojos existen en tantos lugares, estos tropiezos, ya con la interpretación que Cristo le da, los tropiezos, los que sirven de tropiezos, recogerán de su reino a los que sirven de tropiezos. Tropezadero, para que usted lo vea claro. Esa palabra tropiezo es como una trampa, ocasión de caer o cosa que ofende. Estos manojos, lo que predican y lo que hacen, ofende profundamente a Dios. Por eso es que han sido vomitados. Por eso es que han sido esta similitud de los manojos amarrados, los 33.000 manojos que hay diferentes, amarrados ya, listos para la tribulación. Es lo mismo que las hijas de la ramera. Las hijas, todas ellas son las hijas de la ramera. Y todos estos manojos, todas estas denominaciones son altamente ofensivas a Dios. Y por eso todos ellos, aún llamándose cristianos, han sido vomitados. Todo lo que usted ve hoy alrededor del mundo es un hediondo y apestoso vómito de la boca de Jesucristo. Y ahora usted está allí esperando otra cosa, que eso lo vamos a ver ahora. Pero seguimos allí, preparados para la tribulación. Dice, los que hacen iniquidad. Dice, todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ellos han sido enseñados a hacer iniquidad y a hacer tropiezo para este mundo. Y usted no puede decir que es cristiano porque de una vez lo asocian con uno de estos manojos y piensan que usted es cizaña también. Pero se dan cuenta que usted no es cizaña cuando usted comienza a hablar de estos misterios y ellos se escandalizan y se espantan. Estos son falsos, entonces ellos dicen que nosotros somos falsos. Entonces esa palabra iniquidad viene del griego anomia, que significa violar la ley. Todos ellos son violadores de la ley de Cristo. Gente que hace maldad, iniquidad, transgresión e injusticia. Todo eso, iniquidad. Pero una de estas traducciones es violar la ley. Ellos no están sujetos a la ley de Cristo. Ellos están sujetos a las leyes de sus denominaciones y a las leyes de sus mensajeros que les dicen, hay culto de oración el martes, hay culto de los varones el miércoles, hay culto de las damas el viernes, hay culto de evangelismo el domingo. Y cuando sales por las puertas del templo, si es un manojo pequeño, hay un poco de gente vendiendo ropa, vendiendo comida para ver cómo hacen para agrandar los manojos. Algunos son tan hermosos los edificios, las butacas y todo, que son unas trampas poderosas. Y muchos van cayendo en estas trampas. Y ese es el estado en que se encuentra la edad de la Odisea, la iglesia tibia, vomitada de la boca de Dios, que dice, yo soy rico,
y no tengo ninguna necesidad de nada. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Y es más, se lo voy a leer. Lo que dice la Biblia. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Para que usted vea que todo esto es manojo. Nunca en la historia, iglesias que confiesan ser cristianas, o sea, parte del reino de los cielos, los hijos del diablo, nunca en la historia han habido iglesias o congregaciones o religiones o denominaciones más ricas y poderosas monetaria y políticamente que en nuestros días. Sacando a la iglesia romana, porque ellos sí tienen poder en todas partes, político. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no lo sabes, y no lo sabes, y no lo sabes. Desnudo, miserable, digno de lástima, adorando a un Cristo que no conocen, invocando a un Cristo crucificado todavía después de 2000 y pico de años, esperando su venida dentro de 100 años, y aún algunos ni siquiera pensando en esa venida. ¿No es esto cizaña? Claro que cizaña, pero véanlos cómo están amontonados. ¿Y quién los amontonó? Dígame. ¿Fueron ángeles celestiales que hicieron eso? Los ángeles no tienen ninguna autoridad para predicar la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios le ha sido concedida a los seres humanos. Dios no mandó 12 ángeles celestiales a predicar el evangelio de Jesucristo en Pentecostés. Dios no mandó, ni Pablo era un ángel celestial. Él era un hombre como yo, un hombre como todos nosotros, nacido de sexo. A nosotros se nos ha encomendado un tesoro, dice la Biblia. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Oh, bendito Dios. Somos polvo de la tierra, pero lo que sale de nuestras bocas es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto abrirá los cielos y enviará a los verdaderos ángeles celestiales. Ya vamos para allá, hermano. Ya vamos para allá. Así que desde las décadas, el 50 y los 70, la década del 50, la década del 60, la década del 70, ha habido una proliferación de sectas anormal y excesiva. Y busque usted, yo se lo puedo decir, y usted lo puede encontrar, eso no es nada que esté escondido en un rincón. Eso es bien sabido, que entre la década del 50 y el 70 se levantaron grandes hombres, predicadores, hacedores de milagros, que arrastraron cantidades enormes de personas, y hubo lo que llaman un avivamiento, y los católicos romanos apostólicos perdieron muchos de sus seguidores. Lo que hacían era simplemente cambiar, porque es que los estaban amontonando. A las hijas de la ramera se estaban manifestando, y la cizaña estaba siendo amontonada. Porque la iglesia romana fue la primera que fue amontonada, que eso es cizaña, de ahí salen prácticamente el espíritu del anticristo, que está en todos estos segadores terrenales, que lo que hacen es construir un sistema religioso igual que el sistema católico, con hombres gobernando sobre hombres, hombres escogiendo hombres, y todo es hecho por hombres. Pero si usted busca la historia, entre los 50 y los 70 hubo un gran avivamiento de falsos profetas, especialmente en Estados Unidos.
Oral Roberts, Billy Graham, Benny Hinn, T.L. Osborne, Helena de White, Catherine Kuhlman, montón, hasta mujeres había, que hacían milagros y un poco de alucinaciones y cosas, estaba ungido. Y por ahí va, es un montón de hombres y mujeres. La fundadora de la iglesia cuadrangular, esa fue una ángel, una mensajera, mujer, imagínense, predicadora, en contra de la palabra de Dios. Y la gente lo aceptaron, y ella fue una mensajera para formar el manojo cuadrangular. Y un tal apellido Ortiz, Manuel Ortiz creo que era el nombre, pero apellido Ortiz de Puerto Rico, él fue ungido y fue mensajero para atar el manojo del movimiento misionero mundial. Y en esa misma década vinieron el avivamiento de las lenguas y el pentecostalismo y nacieron las asambleas de Dios, otro manojo también. Y surgió el pentecostalismo y todo el mundo comenzó a hablar un montón de cosas que no eran ningún idioma y decían que era el Espíritu Santo y no eran inglés, ni francés, ni alemán, ni turco, ni ruso, ni nada. Pura bulla estaban haciendo, alegando que eran lenguas angelicales. Cuando en Pentecostés todos los 120 hablaron en los lenguajes de las personas que escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios en ese aposento alto donde el verdadero Espíritu Santo había llegado a sembrar el trigo, la buena semilla. Pero surgió el pentecostalismo y todos estos predicadores supuestamente protestantes evangélicos comenzaron a recoger la cizaña y atarla en manojos enormes de diversos tamaños. Y en la iglesia romana apostólica tuvo que inventarse la iglesia carismática católica. Comenzaron a hablar las mismas lenguas, predicar las mismas doctrinas, pisotear de la misma manera la palabra de Dios y hablando las mismas lenguas falsas que se hablaban en los pentecostales para tratar de recuperar a la gente que se salía de sus templos, de sus misas. Y entonces, como ellos querían lenguas y milagros y qué sé yo, entró también ese espíritu del anticristo allí y comenzaron a hablar sus lenguas y todo eso. Y al mismo tiempo iban a la misa, rezaban el Ave María, se comían la hostia de los sacerdotes y por otro lado hacían sus reuniones pentecostales. No pierda su tiempo en ver la historia de eso, pero yo se lo estoy diciendo en pocas palabras aquí. Un gran avivamiento. Y eso fue todo falso. Y el más grande y poderoso. Por eso yo tuve que dedicarle 3 mensajes a ese hombre, William Branham. Y fue el único de todos ellos que no predicó la Trinidad. Ese fue el que creó la trampa más poderosa que hay ahora mismo para engañar a los hijos de Dios. Porque predicó que Dios es uno, predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo y enseñó muchas cosas que están conforme a la palabra revelada. Y se le dio mucha verdad para poder engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y después de su muerte, formaron entonces el manojo. ¿Por qué? Porque estas personas han arrastrado a la gente hacia ese profeta falso y no hacia Jesucristo. Y han puesto ellos las 1000 y pico de predicaciones que tienen de aquel profeta que murió en 1965 en un accidente, las han agarrado y las han puesto por encima de las escrituras. Y como igual que los demás manojos, no tienen nada que ver con los hijos del reino, porque creyeron la mentira. Este hombre arrastró mucha gente, hermano, y gente que
que salieron de la Trinidad, pero ¿qué pasó? El hombre en su templo tenía 2 crucifijos con muñeco y todo. Y buscó excusas para decir que eso no era malo, no era nada malo tener los 2 crucifijos ahí. Bueno, ustedes pueden escuchar los 3 mensajes de William Branham, que lo tuve que hacer porque de todos los falsos profetas y ángel, él mismo se dijo que él era el 7º ángel de la iglesia de la Odisea. Mas sin embargo, el fruto de su ministerio fue otro manojo. ¿Qué le parece? El más poderoso de todos los segadores terrenales era él. Y muchos otros dan testimonio de lo que yo les estoy diciendo. Pero era que para formar otro manojo, porque la cizaña, ya le digo, tenía que ser amontonada de esa manera. Pero el trigo tiene la palabra. El trigo se agacha. El peso de la semilla lo hace doblarse y adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Ellos son, por eso dice, resplandecerán en el reino de su Padre. Entonces todas estas denominaciones ya están listas para la gran tribulación, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 41 y 42, donde dice el verso 42, los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se van a preguntar qué hacemos nosotros aquí, no que iba a venir el rapto, cuando estén en medio de la tribulación. Y todo esto que le estoy diciendo fue escondido de Mateo. El Señor no quiso tocar esos temas así. Pero si nosotros vemos las Escrituras y vemos lo que enseñó Pablo, nos damos cuenta que la doctrina del rapto está aquí. Aquí. Y lo vamos a ver, lo vamos a demostrar. Así que bueno, ya pasamos de todo esto, de todo este movimiento de mensajeros terrenales. Ahora vamos a la segunda manifestación o interpretación del versículo 30. Dice, recoged primero la cizaña y atarla en manón. Ya se cumplió. Vinieron ángeles que Dios permitió que vinieran y que decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ya leímos todo. Operación de error. Mensajeros terrenales, ángeles terrenales, a juntar la cizaña primero, en manojos, para entonces quemarla. Pero antes de la quema, vemos la segunda parte de esta profética porción de la Escritura. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí estamos hablando del trigo. Ahora no es la cizaña. También le habla a ángeles segadores, pero estos ángeles no moran en la tierra y hemos ya predicado cómo será esto del rapto de la iglesia. Por eso no tomaré tanto tiempo y se los voy a decir. Estos son los mensajeros celestiales, estos llamados extraterrestres, con sus nubes, que son llamadas objetos voladores no identificados, cuando dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ahí está, recoged el trigo en mi granero. Ahí no dice, mírenlo bien, sentido común y sencillez, atarla en manojos para quemarla. No dice, quémenla, porque la quema no puede venir sin primero recoger el trigo del granero. El juicio en el mundo, ya lo vimos. Dice, ¿tratarás al justo como el impío? No.
No puede ser el justo tratado como el impío. Ya lo vimos prefigurado como Dios sacó a Enoc y guardó a Noé de la destrucción del diluvio. Todo está en la Escritura por todas partes. Un escape, un arrebatamiento, una cosecha que viene del cielo. Entonces ahí está. Ahora sí estamos hablando de ángeles celestiales que recogen el trigo en su alfolí. ¿Y cuál es ese alfolí? ¿Dónde está el alfolí de Dios? ¿A dónde está el trigo de Dios que va a recoger su cuerpo resucitado aquí en la tierra para ser semejante o igual al cuerpo que tiene el Señor Jesucristo? ¿A dónde está ese alfolí? ¿A dónde van los hijos de Dios cuando mueren? ¿A dónde fueron todos esos mártires que fueron quemados cantando alabanzas al Dios viviente? Porque habían recibido la unción y el poder de lo alto para ser martirizados y quemados sin sentir ni un solo dolor. Nadie puede cantar cuando se está quemando. Mucho trigo, hermano, mucho trigo. Y ellos fueron y murieron aquí en la tierra. Y del polvo vendrán estos cuerpos. Es una creación, esto es un milagro lo que estamos esperando. Y seremos transformados. Los muertos serán resucitados. Dice, no todos dormiremos, en este caso, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, hay un lapso de tiempo, no sabemos cuánto puede ser. Media hora, una hora, un día, 2 días, 3 días, 4 días, no sé. Hay un lapso de tiempo. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Y quiénes vienen en esas nubes? No son los segadores. A llevarnos al alfolí o al granero. ¿Cuál es el granero de Dios? El paraíso. El tercer cielo. La nueva Jerusalén. Ahí está el granero. Ahí serán las bodas del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Allá seremos todos arrebatados. Los que estamos agachados ya, porque el grano está tan pesado que nos está doblando, nos está haciendo llorar, está doblegando nuestro orgullo, doblegando nuestra altivez, doblegándonos, dándonos un profundo sentir de arrepentimiento y anhelo por su venida. ¡Oh, se acerca! Estamos en el tiempo de la siega. Jesús no tocó esta parte, recoged el trigo en mi granero. Él tocó lo que va a suceder con este trigo cuando resplandezca en el milenio. Él se fue directo al milenio en el verso 43. Véalo. No tocó esto aquí, pero por medio del apóstol Pablo y por medio del apóstol Juan en el Apocalipsis, demostró que iba a haber una cosecha, iba a haber un rapto, y en todas las escrituras lo ha prefigurado con los profetas. Y ya lo hemos enseñado antes. Si se le ha olvidado, vaya atrás y escuche un axioma de Dios. El gran escape y los extraterrestres. Y se darán cuenta que ese misterio fue revelado hoy en este tiempo. Nadie habló de estas cosas antes. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está llevando al cielo.
Hay alguien que nos está arrastrando hacia arriba, que nos está quitando la mirada de las cosas terrenales y estamos empezando a conocer aquellas grandísimas cosas que nos esperan a los que somos hallados dignos de escapar de la quema, de la cizaña. Porque no está usted puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la última parte del verso 30, donde dice, recoged el trigo en mi granero, ¿dónde está el granero de Cristo? No es otra cosa que lo que fue revelado por medio del apóstol Pablo, la resurrección y el rapto que viene antes de la tribulación. Y eso que ocurre, ¿verdad?, da como resultado el verso 43. ¿Ven? No sé si usted me pudo seguir. Este recogimiento del trigo en el granero, que viene antes de la quema, porque ya los manojos están listos para la quema, pero aquí dice para quemarla. Pero, esa palabra pero, recoger el trigo en mi granero. Vamos a recoger y después viene la quema de los manojos. Y no solo la quema de los manojos, sino también el crujir de dientes de las vírgenes insensatas. Todas las personas que siguen todavía amarradas con el vehículo, con el tallo, con la flor, con las doctrinas pasadas, que son buena gente y todo, pero no han recibido esta revelación del grano verdadero, del grano genuino que fue sembrado en Pentecostés y por el apóstol Pablo. Así que no estamos viendo otra cosa que el renacer del ministerio del primer ángel a la primera iglesia en el último tiempo, agarrando todo lo que las demás edades, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6 torcieron, todo lo que ellos contaminaron se está limpiando y todos los caminos que han sido torcidos están siendo enderezados. Todos los caminos ásperos, allanados, y se está preparando el trigo de los que están vivos todavía, que no han muerto, para ser recogidos por ángeles o mensajeros celestiales que vienen del cielo a sacar el trigo y llevarlo al granero del Hijo del Hombre. Y el resultado de eso es la boda del Cordero en el cielo, mientras 7 años de tribulación en la tierra ocurren. Y entonces el resultado de esto no es otra cosa que el verso 43. Entonces los justos al final resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Termino esta parte aquí y vamos con la última.